Acción Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que cambia. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo 23. Dice la Biblia, la palabra del Señor, en ese versículo, el cual les he indicado que leamos, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Voy a dar una pequeña reseña de lo que ya hemos desarrollado. Hemos visto, hermanos, a la luz de la Biblia en el Antiguo Testamento, lo que es en sí una de las primeras personas que aparece allí en las Escrituras, que dio la 10ª parte, el 10%, de lo recibido, es decir, de la bendición que él había obtenido, se la dio a un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem. Él le dio esa 10ª parte, dice, le diezmó de todo, porque él estaba agradecido con Dios. Ahí fue el principio, pero también decíamos que parece ser que hay personas que centran su mirada ahí y dicen, ahí comenzó el primer hombre a diezmar. No es así. Ahí se observa la luz de la Biblia en Abraham. Pero habían otro tipo de personas en tiempos antiguos que también se dedicaban a tener ese tipo de costumbre. Es decir, naciones que mantenían eso y lo hacían. Si Abraham vivía en Ur de los Caldeos, él había visto que allí se daba la 10ª parte cuando una persona estaba agradecida en su corazón. En ese reconocimiento la daba a quien era merecedor de ella. Entonces no inició el diezmo en Abraham, sino que él asimiló esa costumbre, y por eso es que él lo hizo con Melquisedec, por agradecimiento. Entonces, cuando esto se realizó, hermano, tenemos que tener ese conocimiento y mantenerlo en nuestro corazón, que era una costumbre que se practicaba desde tiempos muy antiguos. Por eso es que Abraham lo hizo. Ahora, el otro aspecto que es digno de mencionarlo también, el diezmo, hermano, se daba en esa época de Abraham, él lo dio, pero también sus descendientes, su prole, continuó haciendo lo mismo. Y lo hizo en el tiempo de la promesa. Y recordábamos aquel texto que reza así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En ese tiempo de la promesa, observamos también que Jacob hizo una promesa a Dios, que si Dios lo guardaba, que Dios le proveía, que Dios lo bendecía, el diezmo apartaré para ti. Que de todo lo que Dios le diera, entonces él se decidió hacer una promesa. De todo lo que Dios le diera, el diezmo apartaré para ti. Lo hizo en el tiempo de la promesa. Y ubicábamos cada cosa en su lugar. No estamos hablando en el tiempo de la ley acá, sino en el tiempo de la promesa. O sea que en el tiempo de la promesa también se continuó dando el diezmo, es decir, la 10ª parte de lo que uno ha recibido como bendición al Señor. Ahora, el otro tercer aspecto que deseo añadir es este. De allí, de ese segundo aspecto al tercero,
para avanzar hasta el tiempo de la ley. De aquí, el tiempo de la promesa a la ley, transcurrieron 430 años. Para aquellos que se les ocurre o han oído por allá, ¿verdad?, a alguien con una mente distorsionada, que dicen que el diezmo fue en la ley, pues están equivocados, mano. Porque en el tiempo de Abraham se diezmaba, en el tiempo de la promesa se diezmó, Jacob lo hizo, los hombres de Dios lo hacían. Y 430 años posteriormente, al tiempo de la promesa, entonces se continuó diezmando. Estamos hablando en el tiempo de la ley. Se continuó diezmando. Y en esa época, para dar completa la reseña, a quien se daba el diezmo, reconociendo su función de servicio, era a la tribu de Leví, lo que ya he referido. Porque esa tribu no recibió herencia de tierras, sino su herencia sería Jehová. Pero al recibir como herencia a Jehová, ellos estarían dedicados al servicio del tabernáculo y posteriormente en el templo. Para estar dedicados a tiempo completo en el tabernáculo, se requería de dedicarse por completo, de lleno, no a medias. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer las otras 11 tribus? Diezmar, apartar la 10ª parte de la bendición que ellos recibían para ponerla a los pies de aquellos que servían. De esa tribu de Leví fue que salió lo que es el sacerdocio arónico, que es un sacerdocio el cual quienes lo tienen, quienes se desenvuelven en él, son hombres mortales quienes tienen ese sacerdocio. Entonces, el sumo sacerdote que se desenvolvía según la función arónica, según el sacerdocio arónico, es la expresión más correcta. Entonces eran hombres mortales, morían, pero venía otro, sucedía. Y este moría y sucedía otro. Entonces había una casta de sumos sacerdotes en la orden de Aarón que allí estaban vigentes, sirviéndole. Era estos en el tiempo a quienes se les daba esos diezmos en el tiempo de la ley, reconociendo su función sumo sacerdotal. Y les decían en la reseña que cuando se daba esa 10ª parte del diezmo, reconociendo la función sumo sacerdotal, entonces nos íbamos de regreso al inicio. Abraham lo hizo de esa manera con Melquisedec. Y qué lindo es entender que hablando del sacerdocio de Melquisedec, siendo rey de Salem, porque era un sacerdote también, Abraham reconoció esa función sumo sacerdotal. Reconoció que aparte de estar dando el diezmo por agradecimiento, también daba su diezmo de lo obtenido en la batalla, porque reconocía la función sumo sacerdotal de Melquisedec. Y a quien estaba dando esos diezmos es superior en su función, en su orden, al sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque si hablamos a quien Abraham diezmó, que es Melquisedec, que es un tipo de Cristo, ya vamos a ver más adelante qué lindo es entender esto. A quien Abraham estaba allí diezmando, no es cualquier sumo sacerdote, la orden es superior. No es un humano, según lo que vamos a presentar más adelante en la epístola a los Hebreos, sino que es el que vive y permanece para siempre. El que tenía, hermanos, la función de tener la orden de sumo sacerdote arónico, moría y llegaba hasta que moría el otro, moría aquel, moría el otro sucesor. Entonces eran hombres mortales. Pero en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, quien se desenvuelve en ese rol no es cualquier hombre, no tiene sucesor, él es eterno. O sea que esa función en ese orden es para siempre. Y quien se desenvuelve en esa orden es el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces Abraham lo hizo reconociendo, como lo hacían los israelitas, reconociendo el orden arónico en quienes se desenvolvían en ese servicio. Lo diezmaban. Abraham diezmó como representando a Israel, porque de los lomos de Abraham salió
Israel ya lo hacía. Ahora ya tenemos una base importante que hemos recaudado. Por eso es que uno tiene que ir a la Biblia, no escuche voces extrañas, tantas tonterías que se oyen. Es mejor aprender de la Biblia. Pero hasta ahí llegamos. No, no, hermanito, el tema no termina, continúa. Entonces, ¿qué continúa? Nos vamos a ir hasta el periodo neotestamentario. Todo lo que hemos presentado estaba en el Antiguo Testamento, pero ahora nos vamos a ir al periodo neotestamentario, cuando el mismo Hijo de Dios, a quien Abraham diezmó de todo, apareció en escena. El Dios hecho carne. Veámoslo, hermano, la base bíblica para aquellos que dicen el diezmo fue para el antiguo tiempo. No, Cristo vino a ratificarlo. Él no vino a abrogarlo. Lo que ya se hacía, el Señor lo ratificó. ¿En dónde es que yo puedo presentar esa prueba que el Señor ratificó el diezmo? Lo que hemos leído, la porción que hemos compartido. Quiero que lo volvamos a repetir, por favor, en el versículo 23 del capítulo 23. ¿Qué dice allí? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? Preste atención: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Porque es el Señor quien está hablando. En primera instancia, Él aquí está avalando el diezmo. Ratifica la práctica del diezmo. Está avalando esta costumbre que se hacía en el tiempo de la promesa, que se hizo en Abraham, que se hizo en el tiempo de la promesa de Jacob, y que se hizo en el tiempo de la ley. Ese es llevar el orden. Y ahora el Señor está aquí ratificándolo. Jesús aquí, en estas palabras, estaba el Señor como reconviniendo. ¿A quiénes estaba reconviniendo? La expresión ahí, a los escribas y fariseos que tenían dos caras. La palabra hipócrita es una persona que tiene dos caras. Es una persona de doble cara, de doble apariencia. Y le dice a estos en ese reconvenir, ¿verdad?, que ellos mismos en su comportamiento de diezmar, de ceñirse en su religión, eran muy estrictos. Que estos tipos eran estrictos, hermano. He hecho muchas veces hincapié en eso, que los religiosos tienen más amor que lo que un cristiano genuino. Hay religiosos que defienden a capa y espada su religión y se entregan de lleno, y hay cristianos que son miserables. Pues esos eran de ese tipo de personas que yo señalo siempre. Personas que se ceñían, hermano. Se ceñían en todo, hermano, en tratar de cumplir con todo. Y se ceñían en el diezmo, en la práctica del diezmo. Por ejemplo, cuando ellos iban caminando, de repente, imagínense, se encontraban con algunas hojitas de plantas, como las que aquí se mencionan en el versículo 23, porque diezmáis la menta y el eneldo. Eran plantas, eran hojitas. Venían ellos y las recogían. Y de eso que recogían, mire, cualquiera puede decir, pero eso es trivialidad, pastor. Pero de eso que recogían, eran tan estrictos en ceñirse en su religión que lo hacían. Diezmaban de esa partecita, que es la 10ª parte de estas plantitas, de la menta y el eneldo y el comino. Se ceñían. Pero ¿qué pasaba con estos tipos que se ceñían tanto en el diezmo, que era una costumbre, una práctica que el Señor no vino a decir, eso no sirve, eso no se hace así, eso fue para el antiguo tiempo? No, Él no vino a hacer eso. Él vino a corroborar que eso tenía que seguirse haciendo. Pero ¿cuál era el problema de estos hipócritas? Que habían dejado cosas que son de suma importancia a los ojos de Dios, que nosotros tenemos que hacer aquí. Hay cosas que son de peso, Alguien puede ser muy practicante de una religión,
Pero si no practica lo que aquí se dice, denote lo que dice el verso 23: diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué implica? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea que lo primero que tenían que hacer antes de diezmar era practicar eso. Practicar eso. A eso está señalando el Señor. Practicar la justicia, practicar misericordia, practicar fe. Pero sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa eso? Está refiriéndose al diezmo, señores. No lo está invalidando, lo está validando. No se olviden, hipócritas. No estoy diciendo a ustedes, aquí en la Biblia, que lo primero que tienen que practicar es la justicia, la fe, misericordia, pero sin dejar de hacer aquella práctica que se hacía en tiempos antiguos. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Entonces, ahí está. No fue para el tiempo antiguo, sino se avaló en el periodo neotestamentario. Iglesia, es necesario que ustedes apunten. Ya hagamos nuestros oídos sordos a lo que el mundo dice y pongamos o prestemos más atención a lo que la palabra nos enseña, porque esto tiene mayor peso. Vamos a entrar en otra sección acerca de este mismo tema. Ya creo que todo lo explicado lo hemos dado con toda lucidez para que usted lo digiere, lo entienda y lo ponga en práctica. Hay una pregunta de esto que ya hemos explicado. Surge esa pregunta en nuestro interior. Tengo 5 minutos todavía. Ante todo lo que ya hemos explicado, hay esta pregunta: ¿puedo yo seguir diezmando? Dejemos a un lado 2000 años atrás lo que sucedió allá, cuando Cristo ratificó el diezmo. Basémonos al periodo actual, a nuestro presente. ¿Puedo yo seguir diezmando? ¿Será que esa costumbre es para la iglesia de hoy en día todavía? Ok, abramos nuestras Biblias. Aquí vamos a ver algunas razones de peso. Capítulo 7 de la epístola a los Hebreos, señores. Léalo conmigo, por favor, porque hay personas que no leen y andan haciendo bulla, que a mí eso me cae mal. Lea la palabra, no sea analfabeta. Capítulo 7 de Hebreos. Vamos a leer varios versículos. Los voy a leer y preste toda la atención. Lo que ya les había dicho es una repetición, hermanito, nada más. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ya lo leímos en Génesis. Cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Veamos algunas de las cualidades que tenía o características, digamos, este rey. Características sobrenaturales. Una cosa es hablar de características naturales, pero otra cosa es hablar de características sobrenaturales. De quien yo le dije a usted es superior en su orden al sacerdocio arónico, porque él no es un mortal, él es inmortal. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el texto, hablando de las características: sin padre. O sea que aquel personaje a quien Abraham diezmó no tenía papá. Wow, es interesante. Sigamos. Sin madre. Hombre, estas son características de alguien sobrenatural. ¿Quién puede venir a este mundo si no existen los dos elementos que son partícipes para que una vida venga? Se necesita de un hombre para que engendre. Se necesita de una mujer para que reciba. Si no hay eso, no hay posibilidades entonces que hayan hijos. Pero este personaje, sin padre, sin madre, y aquí rebalsa el vaso, sin genealogía, mano.
Y aquí viene el otro, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¡Aleluya! ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. El que se le apareció a Abraham allá en Génesis es el mismo Jesucristo. El mismo que dijo: yo soy el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Sigamos leyendo. Él permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es eterno en su función. Y ahora que hemos entendido esto, dice el escritor, refiriéndose a los que leemos esta epístola, dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Consideren que a quien Abraham diezmó no era un hombre común y corriente, es el sacerdote de sacerdotes, es el sumo sacerdote eterno. ¿Considera usted eso? Que no era cualquier hombre. Entonces siga leyendo, hermanito. Dice el verso 5: ciertamente lo que, dice el verso 5, entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, lo que ya les expliqué en la época de la ley, ¿verdad? Lo que los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, porque ellos eran los que servían. Hombre, la gente iba dispuesta. Ahí no había nadie que renegara. ¿Y por qué pues? ¿Y por qué pues? Voluntariamente, por agradecimiento, tenían que llevar los diezmos a ese sacerdocio, porque era un reconocimiento a ese servicio. Si los hombres lo hacían de manera voluntaria, diezmando a otros hombres, siga leyendo, qué interesante se vuelve esto. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque Israel diezmó en Abraham, reconociendo el sacerdocio de Melquisedec. Verso 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Qué lindo es esto, hermano, lo que sucedió en Génesis. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, que es Cristo. Y por decirlo así, si en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque ahí los pagó, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Antes que Israel estuviera vigente, antes que esa descendencia tuviera vida, ya Abraham diezmaba por ellos. Ya diezmaba por ellos. Y dice el verso 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Allá diezmaban al hombre, pero como se levanta un sacerdocio que es eterno, si los hombres estaban dispuestos a diezmar a hombres que eran mortales, entonces diría alguien: el diezmo caducó en la ley, porque diezmaban reconociendo el orden del sacerdocio arónico. Pero como el sacerdocio continúa, señores, aunque la ley ya quedó caducada, aunque el tiempo de la ley ya quedó obsoleta, pero aunque estemos en el tiempo de la gracia, el sacerdocio sigue vigente. ¿Pero cuál sacerdocio? Según el orden de Melquisedec. Hay un sacerdote que tenemos allá arriba que pide por nosotros, abroga día tras día. ¿Quién es? Le pregunto, ¿quién es? Su nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Continúa en vigencia, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón. Y dice el verso 12, con el cual culmino esta lectura: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y de hecho ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia.
Y ese cambio hubo. Hoy quien ya funge según el orden, no es el sacerdocio arónico, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo es que uno puede decir esto caducó allá en la ley, si esto continúa según la epístola? Y cuando uno diezma, lo hace en reconocimiento a esa función sumo sacerdotal. Ok, para aquellos que preguntan, ¿puedo seguirlo haciendo? Sí, según lo que hemos leído, ahí están las razones de peso. Pero ahora quiero pasar a otro punto interesante. Antes de diezmar, tiene que haber ciertas condiciones cuando una persona lo va a hacer. Y aquí les va a doler a muchos de mis compañeros pastores lo que voy a mencionar. Porque para que alguien diezme, tienen que haber ciertas condiciones. Apúntelas. En primer lugar, el diezmo no se debe dar por obligación. Ya me van a mandar a matar, hermano. Porque hay muchos que se meten al ministerio por las fichitas, por las chirilicas. Según la cantidad de miembros, la voy a pasar bien. Esos son los vividores. El que tiene un verdadero ministerio predica, y cuando predica se da, y si se da y la gente no reconoce nada, el que está arriba es el que suple, porque es un ministerio no de hombres, sino de Dios. Porque hay gente que dice, ay, si no hay 100 miembros no me voy para ese lugar, aguantar hambre. Es que el verdadero ministro no depende de los hombres, depende de quien lo puso. Entonces, cuando alguien va a diezmar, no tiene que diezmar por obligación. Primero. Segundo, no se debe de exigir el diezmo con presión. Hay congregaciones que le dicen, si no diezmas, diácono, diaconisa o líder, te quitamos el privilegio. Hay un principio: nada es bueno a la fuerza. No se debe dar por obligación, no se debe de exigir por presión. Tercero, no se debe de mandar a nadie a la casa a cobrar. Que como no vino el hermano, faltó toda la semana, ¿verdad? Porque anda vendiendo lucecitas en el mercado. Pero está bien, no vino, mandémosle a cobrar el diezmo. Hay muchos que eso hacen. Estoy hablando, hermano, de que antes que una persona diezme, tienen que haber ciertas condiciones y usted tiene que entenderlas. Si algún día alguien le manda a cobrar, no soy yo, ese es un pícaro. Hermano, aquí me manda el hermano Wilber y las chirilicas. Pégale un escobazo, porque usted está entendiendo lo que yo estoy enseñando. ¿Estamos aquí, iglesia? Esos son los principios en los cuales tenemos que aprender para poder diezmar. Y hay otra pregunta: ¿cómo es que se debe de entregar? Es decir, el diezmo. Y la respuesta es esta: debe de ser un acto voluntario. Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, les voy a enseñar allí. Está después de Romanos, ¿verdad? La primera carta, luego vamos a la segunda. Capítulo número 9, versículo 7. Dice amén cuando lo tenga, hermanito. Así debemos de hacerlo. Ahora, aquí no se habla del diezmo en esta porción de la Biblia. Quiero que usted esté sabedor de ello. Aquí lo que vamos a asimilar y agarrar es el principio. Es el principio, nada más. Leámoslo todos juntos, el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el principio que yo voy a tomar de aquí? Les decía que cuando yo voy a diezmar, ¿cómo es que debo de hacerlo? Debo de hacerlo según este principio. Aquí está hablando de la ofrenda, pero el principio lo tomamos. Debe de ser un acto voluntario. Y el principio es eso. Si yo lo voy a dar de manera voluntaria, no lo voy a dar con tristeza. Principio, lo voy a dar con alegría.
¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido. ¿Cuántos creen que Dios nos bendice? Ya imagino a alguien recibiendo $4,000, ¿verdad? Y contando el pisto. La 10ª parte. ¡Ay! Mucho voy a dar. Y cuando ya lo metió en el sobre, le pesa, como que es una pesa de aquellas que levantan los Charles Atlas, que ya cuando pasa el alfolí. ¿Tengo que hacerlo con tristeza? No, señores. No, el principio está. Ni por necesidad, sino con alegría. Así tengo que hacerlo porque Dios me ha bendecido. Otro aspecto importante, ¿cómo debo de hacerlo? Debe hacerse con amor, con gratitud, ¿verdad? Alegría. Algunos, hermano, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas del Señor. Ese tiempecito, nadie lo ama. Ese tiempo es el tiempo más duro como un tsunami para muchos cristianos. Entonces tenemos que proceder a hacerlo con amor, por gratitud. Y esto, yo les decía, no es por obligación, no es por presión. Pero una cosa, esto sí los va a conmover a ustedes. Es responsabilidad de cada cristiano el hacerlo cuando se le enseña. Y si no lo hace, es problema en el cual ellos se están metiendo. Porque habiendo sido enseñados, si no lo hace, no es el problema del pastor, sino de ellos. O sea que aquí le acabo de mencionar una palabra clave. Es responsabilidad nuestra. ¿Y por qué pues? ¿Y por qué pues? ¿Y por qué pues? Porque somos bendecidos. Somos bendecidos. Reconociendo la función sumo sacerdotal del sacerdocio que nunca pasa. Y es del Señor. El que está allá arriba te bendice todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y qué me va a dar Dios pues si yo lo hago? Ok, ahí es donde a muchos les gusta, ¿verdad? Hay promesas de bendición. Abramos nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Esa es la porción que muchos aman pero no lo hacen. Malaquías 3:10 al versículo 12, reza así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Lo leyó conmigo? ¿Cuál es la promesa allí? Si usted trae sus diezmos y es fiel, entonces a usted no le va a faltar alimento en su casa. Pastor, yo lo hago y me falta. Mentiras, porque la promesa se cumple. La Biblia dice que el salmista vio las etapas de su vida cuando era joven y llegó a viejo. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Ah? Hay promesa en la Biblia. Hay promesa, ahí está. Probadme, pruebe, hermano. Pruebe. Que no, hermano. No quiero, hombre. ¿A qué pues? Wow. Muchos murmuran. Pero aquí hay promesa. Probadme en esto, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mira, no solamente te voy a proveer alimento, sino que te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y agárrate bien, porque voy a derramar sobre ti una bendición hasta que sobre. Ay, hermano, cállese, hermano. Hasta que sobreabunde. Dice, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir de una manera extrema. ¿Qué pasa con aquellos que nunca lo hacen? Son los que dicen: ¿y cómo voy a diezmar si no me alcanza ni para pagar a la tienda? Ni para comprar calcetines, ni para pagarle los estudios, amigos. Miren, debo 6 meses en la casa.
Ya me están sacando, me están corriendo. Y usted dice, diezme, diezme, diezme. Pues por eso no le alcanza, porque usted no diezma. Por lo que usted vive en zozobra, porque no diezma. No podemos darnos el lujo en estos tiempos dorados de no diezmar. Es cuando más tenemos que ser fieles en lo que a Dios le pertenece. Dígame pues. Veo todos apáticos así. Que no me alcanza, hermano. Cállese, dice los hermanos, ¿qué sirven? Con que ni tengo para darle a mi mujer. Por eso no te alcanza para comprarle ni un chon, aunque sea la mujer. Porque no diezmas. Si se dice, probadme en esto, vas a ver si yo no te voy a abrir las ventanas de los cielos. No va a faltar comidita en tu mesa. Las tortillitas no van a faltar. El chompipollo, frijolitos, no te va a faltar. Qué lindo es cuando uno digiere estos temas. Y aquí viene otro, lo último, ya aterrizando para no irnos a las 9. Hay una pregunta que surge de esto. Ya hablamos de las bendiciones que Dios ha dado como promesa. Hermano, me decía alguien un día, pastor, si yo estoy agradecido y me quiero ceñir, quiero comenzar de nuevo, hermano, quiero aprender a diezmar, para que usted hágalo porque es su deber, no esperando chirilicas del Señor, porque Dios no es cambista de dólares. Es su deber el hacerlo. Yo estoy dando y le estoy pidiendo $10,000 a Dios. Lo que tú vas a dar es de Dios, a Él le pertenece. Entonces, algunos, ¿verdad?, hacen preguntas cuando ya quieren hacerlo. ¿A dónde se debe de diezmar? Donde tú te alimentas. ¿Y a dónde te alimentas tú? ¿Cuántos somos miembros de esta iglesia? Ok. A algunos les pasa como le sucedió a Lot. Ya vamos a desarrollar ese tema la otra semana. Algunos son candiles de la calle. ¿Qué dijo Lot cuando quisieron violar a los dos angelitos? Para creerse que hombre, que nombre, que esto no me lo hacen. Yo soy un hombre que aquí soy reconocido portador. Utilicen a mis hijas. Hay muchos que para ser reconocidos afuera, adentro de la iglesia donde se congregan, son candiles apagados. Pero afuera, yo me recuerdo que me invitaron a un seminario a Guatemala, a San Salvador, a un hotel muy reconocido, me lo pagaron. Y quien me invitó a mí para que yo viera, se sacó el manojo de billetes y bien entendí yo que eran como $1,000. Tipo costarricense que se llama Ronnie Chávez vino a dar una conferencia. Yo tratando de indagar la doctrina errónea que estos tipos tienen, fui por eso. Y el tipo se saca $1,000 así. Y aquí nunca dio un 5. Así les pasa. Tomen a mis hijas y violenlas para que sean reconocidos y los aplaudan. Cuando tú das tu diezmo a otro lugar, no estás reconociendo a dónde te hartas. Esa es la expresión que puedo utilizar, donde tú comes. Les hago una pregunta y me responden, porque yo les amo. ¿Ustedes son bien alimentados aquí? ¿Son bien alimentados? ¿Cenan bien ustedes aquí? Entonces, ¿por qué van a regalar lo que a Dios le pertenece a otro lugar? Y le voy a decir esto, ni aún en una filial de nuestra iglesia. Porque es aquí. Allá hay otros hermanos de otra filial, allá tienen que hacerlo con su pastor. Cuando alguien viene aquí, pastor, aquí, vino un hermanito hace poco, aquí le traigo el diezmo de allá de la, no digo, ya por poco meto la pata. ¿Y dónde te congregas tú? Con el hermano tal, porque me cae mal, me dijo. Tomen, me dijo. No, ved y ved a dejarla allá. Allá hay necesidad. Allá se utiliza para la obra de Dios. Pienso que tranquilo, está bien, ven. Para allá lo mandé y bravo se fue conmigo. Porque es así. Así se enseña. Donde tú te alimentas, donde recibes el alimento espiritual. Y aquí es lo que muchos hacen de manera tergiversada. ¿Puedo utilizar mi diezmo para comprar regalos de Navidad? No seas mañoso, hijo. Es de Dios, no es tuyo. Allá andan comprando canastas con el diezmo para regalarle. Hacen lo mismo que Lot, mano. Regalando, tomando el dinero que no es suyo, es desde el Señor.
Ahí andan como canasta, hasta una botella de vino le meten. Va, hermano, emborráchese. ¿Puedo yo pagar los buses con mi diezmo? No. ¿Puedo yo construir una casa a un hermanito con mi diezmo? ¿Puedo yo comprarle calzoncillos a mi marido con mi diezmo? No. Es del Señor. ¿Ah? ¿Puedo regalarle yo, repartir a los hermanitos que estudian? Porque hace una persona por allá, que no voy a mencionar su nombre, porque gana bien, pero ¿qué es lo que hace? Ha distorsionado la Biblia. Dice, estoy becando a tantos sus jóvenes pobres. Es del Señor. Hay centros de beneficencia. Ahí está la identidad Callejas que da, ¿qué? Becas. Ahí están los imanes que dan becas. Pero se le ocurre, voy a agarrar el diezmo para poder pagarle la letra al hermano de la Curazao. El diezmo le pertenece al Señor. No es para pagar estudios, no es para comprar dulces, no es para comprar pupusas. Es del Señor. Mire qué bravo los tengo. Gloria a Dios, mano, que no dicen amén. Pero algo tiene que aprender usted. No es para repartirlo a los más necesitados de la iglesia. La hermana no tiene un delantal. Aquí se lo compré, hermana, con el diezmo del Señor. Cómpreselo de su pisto. ¿Puedo dar mi diezmo en la reunión de crecimiento? ¡No! Es donde tú te alimentas. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos están enojados? Amén. Esto es el diezmo. Y si lo hacemos de manera fiel y nos ceñimos en él, Dios nos bendecirá. Y si yo quiero, me lo retengo, pastor, ¿qué me va a pasar? Ok, Corintios dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Esa es la clave. No des nada, nadie te obliga. ¿Y qué? Pues a mí nadie tiene que obligar. No lo des. Vive la vida de zozobra, la cual llevas, pero no estés pidiéndole nada a Dios. ¿Para qué dice? Y si yo no diezmo me condeno. La salvación no es por obras, es por gracia y por fe. Démosle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta temática la cual nos has concedido desarrollar. Señor, te alabo y te bendigo. Y bendigo la iglesia que está aquí con nosotros hoy en esta noche. Nos ponemos de pie todos los que estamos aquí. Bendíceles, guárdales, dales salud física, guarda a sus hijos, guarda a los que están fuera de nuestro país, guarda a los que se han quedado en casita, Padre. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.